La lluvia golpeaba con fuerza el asfalto del aparcamiento del Centro Médico St. Jude, enmascarando el sonido de una carrera profesional que se hacía añicos. 10 minutos antes, Maya Brooks había desobedecido una orden directa y había salvado la vida de un hombre. Ahora estaba de pie en la acera, agarrando una caja de cartón que contenía un estetoscopio, una planta suculenta medio muerta y una carta de despido firmada por el jefe de medicina. Pensó que lo peor había pasado. Pensó que solo iría a casa y lloraría. Se equivocó. El suelo comenzó a vibrar cuando una caravana de 10 Chevrolet Suburban negros mate dobló la esquina, acorralándola contra la acera. La ventanilla tintada del vehículo que iba en cabeza se bajó y la pesadilla comenzó de verdad. El Centro Médico St. Jude, en el centro de Seattle, no era el tipo de lugar donde ocurrían milagros. Era el tipo de lugar al que acudía la gente cuando se les caducaba el seguro. Un laberinto de hormigón que olía a antiséptico y desesperación. Para Maya Brooks, una enfermera novata de 23 años que llevaba solo 6 meses fuera de la escuela, era un campo de batalla. Era la enfermera más joven de la cuarta planta, en la unidad de cardiología, lo que le valía los peores turnos, los pacientes más difíciles y el desprecio constante de la enfermera jefe, una mujer llamada Beatrice, que tenía la calidez de un glaciar. Brooks, ladró Beatrice, golpeando con un portapapeles el mostrador de la sala de enfermeras. Habitación 412. Comprueba las constantes vitales y el catéter del desconocido. Y, por el amor de Dios, no le hables. Está agitado. Maya se ajustó la bata y se apartó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. El tipo que trajo la policía creía que estaba estable. Está estable. También es grosero. Se niega a dar su nombre y huele como si hubiera salido de un pantano. Haz tu trabajo y no te demanden. Beatrice volvió a su ordenador, despidiendo a Mia con un movimiento de muñeca. Maya suspiró, cogió la ficha y se dirigió al oscuro pasillo. Eran las 2 de la madrugada de un martes. El hospital estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico de los monitores y el zumbido lejano del sistema de climatización. La habitación 412 estaba al final del pasillo, aislada del resto. Cuando Mia abrió la puerta, la habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor del monitor de constantes vitales. El paciente yacía inmóvil, con una silueta grande e imponente incluso en la cama del hospital. Al acercarse para comprobar el goteo intravenoso, lo vio por primera vez con claridad. Era mayor, quizá de unos 55 años, con el pelo del color del acero y el rostro tallado en granito. Una cicatriz gruesa y dentada le recorría la oreja izquierda hasta la clavícula. Tenía los ojos cerrados, pero la tensión de su mandíbula le indicó que no estaba durmiendo. «Buenos días», susurró Maya, manteniendo la voz suave. «Solo voy a comprobar su presión arterial». Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran grises, penetrantes y terriblemente alertas. No se parecía a los vagabundos o drogadictos que solían traer a John. Parecía un depredador atrapado en una trampa. «¿Dónde estoy?» Su voz era áspera y ronca. «St. Jude, Seattle», dijo Maya, envolviendo el brazo del hombre con el manguito. «Tu bíceps está duro como una roca, algo sorprendente para un hombre en una cama de hospital. Te desmayaste cerca del muelle. La policía te trajo aquí». «La policía», dijo con desdén, con un tono amargo. Intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y se agarró el pecho. Tranquilo», dijo Maya, empujándole suavemente el hombro hacia abajo. «Tienes 3 costillas rotas y una posible arritmia. Tienes que permanecer tumbado». El hombre la miró fijamente, analizando su rostro con una intensidad que le puso la piel de gallina. Echó un vistazo a su tarjeta de identificación. «Brooks, ¿ese es tu nombre?» «Enfermera Brooks», le corrigió ella amablemente. «¿Y tú quién eres?» Él dudó, con la mirada fija en la puerta. «¿Smith? Llámeme Smith». Era una mentira, una mala mentira. Pero Maya no insistió. En esta sala, aprendías a no hacer preguntas cuyas respuestas no querías saber. Terminó sus comprobaciones y observó que su frecuencia cardíaca estaba ligeramente elevada, 105 latidos por minuto, pero estable. «Muy bien, señor Smith, intente descansar. El doctor Finch hará la ronda dentro de 1 hora». Al mencionar el nombre del médico, el hombre extendió la mano y agarró la muñeca de Maya con fuerza. Su agarre era de hierro. Finch, el alto, pelo fino, ojos nerviosos. Mia se sorprendió. «El doctor Finch es el médico de guardia esta noche».
Sí. ¿Lo conoce? Escúcheme. El hombre siseó, acercándola ligeramente hacia él. Si mis constantes bajan, si los monitores se ponen en rojo, no dejes que me toque. Señor Smith, el doctor Finch es un cardiólogo cualificado. Es un chapucero. El hombre gruñó y le soltó la muñeca. Y está en nómina. ¿En nómina? ¿En la nómina de quién? Solo vigila los monitores, Brooks. El hombre apartó la cabeza y cerró los ojos. Y comprueba la dosis de esa bolsa de suero. Huele a almendras. Maya frunció el ceño. Miró la bolsa de suero. Era suero salino estándar. El suero salino no olía a nada, pero la paranoia del hombre la inquietaba. Al salir de la habitación, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Regresó a la sala de enfermeras, con la mente a 1000 por hora. Beatrice, que ingresó al tipo de la 412. Beatrice no levantó la vista de su novela romántica. Unidad de Emergencias 4. ¿Por qué? Está paranoico. Dice que el doctor Finch está en nómina y cree que le han manipulado la vía intravenosa. Beatrice se rió. Un sonido seco y áspero. Es un psicótico, Brooks. Probablemente haya dejado de tomar la medicación. Finch es sobrino del administrador del hospital, Clive Patrick. Es intocable. No vayas difundiendo rumores a menos que quieras acabar fregando orinales en el sótano. Mia se sentó, pero no podía quitarse esa sensación de la cabeza. Abrió el expediente digital del paciente. John Doe ingresado a las 23:00. Síntomas: síncope, traumatismo torácico. Miró el registro de medicación. El doctor Finch había ordenado que se le administrara un sedante Midolam a las 2:30 de la mañana si el paciente estaba inquieto. Eran las 2:25 de la mañana. Maya miró hacia el pasillo. El doctor Adrian Finch salía de la sala de descanso, ajustándose la bata blanca. Tenía exactamente el aspecto que había descrito el paciente. Cabello ralo, mirada inquieta, sudor brillando en el labio superior. A pesar del aire fresco, no caminaba como un médico haciendo sus rondas. Caminaba como un hombre con un secreto. Se dirigió directamente a la habitación 412. El instinto de Mir, agudizado por haber crecido con un padre que era un ex policía paranoico, le gritaba. Se puso de pie. ¿A dónde vas?, espetó Beatrice. Se me ha olvidado comprobar su saturación de oxígeno, mintió Maya, cogiendo un oxímetro de pulso y corriendo tras Finch. Llegó a la puerta de la habitación 412 justo cuando Finch entraba. La puerta estaba entreabierta unos centímetros. No entró. Miró a través del hueco. El doctor Finch estaba de pie junto al paciente, con una jeringuilla en la mano. No estaba comprobando la ficha. No estaba hablando con el paciente. Estaba inyectando algo en el puerto intravenoso, pero no lo había limpiado. Lo hacía con prisas, torpemente. «Hora de dormir, almirante», susurró Finch. «Almirante». El hombre en la cama, Smith, estaba aturdido, pero le dio un manotazo a la mano de Finch. «Suéltame». Finch empujó el émbolo hacia abajo. Maya irrumpió en la habitación. «Dr. Finch». Finch dio un respingo y casi deja caer la jeringuilla. Se dio la vuelta, con el rostro pálido. «Enfermera Brooks, ¿qué demonios está haciendo?» «Di órdenes estrictas de privacidad». «Oí una alarma», balbuceó Maya, con la mirada fija en la jeringa. Finch la guardó rápidamente en el bolsillo. «¿Qué le ha administrado?» «Un sedante». Estaba agitado. Espetó Finch, tratando de recuperar la compostura. «Salga ahora mismo». Maya miró el monitor. La frecuencia cardíaca estaba aumentando. 120, 130, 145. «Su frecuencia cardíaca está aumentando», dijo la doctora Maya, acercándose a la cama. El paciente jadeaba, agarrándose la garganta. «Parece una reacción alérgica o intoxicación». «Es un ataque de pánico», gritó Finch, con el sudor corriéndole por la cara. «Salga de la habitación, enfermera». «Es una orden». «Bip». El monitor pitó. La forma de onda en la pantalla se volvió caótica. «Taquicardia ventricular». «Está entrando en VTAC», gritó Maya. Corrió hacia la cama y pulsó el botón de código azul de la pared. «No lo toque». Finch se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo. «Deje que la naturaleza siga su curso. Es un DNR. No es un DNR». Maya empujó a Finch hacia atrás. Era más pequeña, pero la adrenalina le daba fuerza. «Vi su historial hace 5 minutos. Código completo».
Acabo de actualizarla verbalmente, gritó Finch, con la voz quebrada. Yo soy el médico responsable. Declaro la hora de la muerte. Aún no está muerto. Los ojos del paciente se pusieron en blanco. Tuvo una convulsión y luego se quedó flácido. El monitor marcó una línea plana. Un tono largo y agudo llenó la habitación. Sistolia, detengan la reanimación, ordenó Finch, jadeando. Se acabó. Maya miró al hombre en la cama. Este almirante vio la cicatriz en su cuello, vio la lucha en él y vio a Finch, un hombre que olía a miedo y culpa, tratando de dejarlo morir. No, dijo Maya. Disculpe. Los ojos de Finch se hincharon. He dicho que no. Maya saltó a la cama, a horcajadas sobre el enorme paciente. Entrelazó los dedos, bloqueó los codos y se echó con todo su peso sobre el pecho del hombre. ¡Crack! ¡Seguridad!, gritó Finch hacia el pasillo. Traigan a seguridad. Esta enfermera está agrediendo a un cadáver. Maya lo ignoró. 1, 2, 3, 4. Presionó con fuerza y rapidez, siguiendo el ritmo de la supervivencia. Vamos, Smith, no te mueras. La puerta se abrió de golpe. Beatrick estaba allí, con la boca abierta, seguida de 2 fornidos guardias de seguridad. Quítala de ahí, chilló Finch. Se ha vuelto loca. Traed el carro de paradas, gritó Maya sin romper el ritmo. Epinefrina, 1 miligramo a 200. No traigáis ese carro aquí. Finch bloqueó la puerta. Beatatrice. Maya levantó la vista, con el sudor picándole en los ojos. Si no traes ese carro y este hombre muere, y la autopsia muestra lo que Finch le acaba de inyectar, serás cómplice de asesinato. La sala se quedó en silencio durante una fracción de segundo. Beatrice miró a Finch. Vio el sudor, las manos temblorosas. Miró a Maya, que bombeaba el pecho de un hombre que se estaba poniendo azul. Beatrice se movió. Empujó a Finch a un lado con un golpe de cadera que habría enorgullecido a un jugador de hockey. Camilla de reanimación, ya. El equipo se abalanzó sobre él. Los guardias de seguridad dudaron, sin saber a quién hacer caso, pero el impulso había cambiado. Las medidas para salvar vidas tenían prioridad sobre la política. Cargando. Un terapeuta respiratorio colocó las almohadillas en el pecho del paciente. Despejado. Mia levantó las manos. Golpe. El cuerpo se arqueó fuera de la cama. El monitor seguía mostrando una línea plana. Reanudar las compresiones. Maya se lanzó de nuevo. Le ardían los brazos. Le dolía la espalda. Empujar. Epi. Administrado. Finch estaba en un rincón con su teléfono, susurrando frenéticamente. Ella está interfiriendo. Sí. Ven aquí ahora mismo. Pasaron 2 minutos. Parecieron 2 horas. Comprueba el ritmo, gritó Beatrice. Maya se detuvo sin aliento. Todos miraron la pantalla. Nada. Déjalo. Finch se burló, dando un paso adelante, con una mirada de satisfacción en su rostro. Hora de la muerte. 2:35 de la mañana. Pitido. Una pausa. Pitido. Pitido. Un ritmo sinusal irregular, débil, pero innegable, apareció en la pantalla verde. Tenemos pulso. El terapeuta respiratorio gritó. El pulso es de 60/40, pero está subiendo. Maya se desplomó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Le temblaban las manos sin control. Miró al paciente. Su pecho subía y bajaba por sí solo. Estaba vivo. El doctor Finch se quedó paralizado. Miró el monitor y luego a Ma. La mirada que le dirigió no era solo de ira, era de odio. Odio puro y sin adulterar. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, susurró Finch tan bajo que solo Mia pudo oírlo. No has salvado una vida, Brooks. Acabas de acabar con la tuya. 5 minutos más tarde, el paciente se estabilizó y fue trasladado a la UCI. Maya seguía en la sala 412, limpiando los restos de la reanimación, cuando sonó el intercomunicador. Enfermera Meyer Brooks, preséntese en la oficina del administrador inmediatamente. Enfermera Maya Brooks, administración. Eran las 2:45 Corman M. La administración no estaba abierta a las 2:45 de la mañana, a menos que el administrador, Clive Patrick, ya estuviera en el edificio. Maya respiró hondo, cogió su estetoscopio, salió de la habitación, pasando junto a las caras atónitas de sus colegas. Beatrice no la miró. Mia sabía que se dirigía a su ejecución. Lo que no sabía era que el verdugo no sería el único que la esperaba. El trayecto en ascensor hasta la planta 12 fue silencioso y sofocante. El aire se volvió más fresco, más limpio y olía menos a lejía,
y más acaro abrillantador de caoba cuanto más subía Mir. La 12ª planta era el reino administrativo, un lugar que pocas enfermeras veían a menos que fueran a recibir un premio o una carta de despido. Maya salió a un lujoso pasillo alfombrado. Al final había unas puertas dobles de roble. Clive Patrick, administrador del hospital, llamó a la puerta. Adelante. La voz era suave, culta y totalmente desprovista de calidez. Mia abrió las puertas. La oficina era enorme y tenía vistas al horizonte lluvioso de Seattle. Clive Patrick estaba sentado detrás de un escritorio que costaba más que los préstamos estudiantiles de Mir. Era un hombre pequeño, con el pelo plateado y un traje que le quedaba demasiado bien. De pie junto a la ventana, removiendo una copa de líquido ámbar, estaba el doctor Adrian Finch. Finch ya no parecía asustado, parecía triunfante. Señorita Brooks, dijo Patrick, sin levantar la vista del expediente que tenía sobre la mesa. Siéntese, por favor. Maya permaneció de pie. Prefiero quedarme de pie, señor. Patrick finalmente levantó la vista. Sus ojos eran como cuentas de cristal negro, como desee. ¿Sabe por qué está aquí? Porque salvé la vida de un paciente después de que el doctor Finch intentara dejarlo morir, dijo Maya, con la voz ligeramente temblorosa, pero con la barbilla alta. Y porque el doctor Finch le administró una sustancia desconocida a ese paciente justo antes de que sufriera un paro cardíaco. Finch se burló, dando un sorbo a su bebida. Acusaciones descabelladas de una novata histérica. Te lo dije, tío. Disculpa. Administrador Patrick. Estaba histérica. Me agredió. Patrick suspiró y cerró el expediente. Maya, St. Jude se enorgullece de su protocolo, su orden y su jerarquía. Esta noche, tú has violado las 3 cosas. Deslizó un papel por el escritorio. Era una orden de no reanimar. Estaba firmada por John Doe. El paciente la firmó al ingresar. Patrick mintió. La tinta parecía fresca. La firma era un garabato tembloroso que no se parecía en nada a la firme caligrafía que el paciente había utilizado para firmar los formularios de consentimiento de ingreso que Mia había visto antes. Eso es una falsificación, dijo Mia sin rodeos. Me dijo explícitamente que quería vivir. Se enfrentó al Dr. Finch. El Dr. Finch le estaba administrando un sedante paliativo para facilitar el fallecimiento de un paciente terminal. Continuó Patrick, ignorándola. Sin embargo, tú le rompiste las costillas a un hombre, traumatizaste a un alma moribunda y socavaste la autoridad de un médico adjunto delante del personal y de los guardias de seguridad. Está vivo, gritó Maya. Ahora mismo está en la UCC. ¿Cómo puede estar terminal si se está recuperando? Patrick se levantó. La máscara de amabilidad cayó. Está vivo porque tú interferiste con la naturaleza, pero eso no durará mucho. Tiene complicaciones. La amenaza flotaba en el aire, pesada y venenosa. Eso no durará mucho. Iban a matarlo. Iban a terminar lo que Finch había empezado. Me estás despidiendo, dijo Maya, al darse cuenta de la situación. Despido por causa justificada, conducta grave, insubordinación, agresión, enumeró Patrick con los dedos. Y con efecto inmediato, se suspende tu licencia de enfermería. No volverás a trabajar en Seattle. De hecho, dudo que vuelvas a trabajar en una clínica veterinaria. Tiró un sobre la mesa. Tu último cheque. Seguridad te acompañará a tu taquilla para que recojas tus efectos personales. Tienes prohibido el acceso a las instalaciones. Si pones un pie en la propiedad de St. Jude, dentro de 10 minutos serás arrestada por allanamiento. Maya miró el cheque. ¿Era dinero para callarla o dinero para morir de hambre? Miró a Finch. Él sonreía. Una sonrisa cruel y untuosa. Adiós, enfermera Brooks. Quizás podrías probar en el comercio minorista. Maya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Cogió su tarjeta de identificación de la bata, la golpeó contra el escritorio de caoba y dejó una marca. Esto no ha terminado, susurró. Ese hombre de la UCI. La gente vendrá a por él. Patrick se rió. Es un vagabundo sin importancia, Brooks. Nadie vendrá a por él y nadie vendrá a por ti. Maya se dio la vuelta y salió. No cerró la puerta de un portazo. La cerró suavemente, sellando su destino. 10 minutos más tarde, estaba de pie bajo la lluvia. La lluvia en Seattle era fría, pero el miedo en el estómago de Mayer era aún más frío. Se paró en la acera del estacionamiento de empleados, zona C.
Era el estacionamiento más alejado de la entrada del hospital, con poca iluminación y rodeado por un espeso bosque descuidado. Eran las 3:15 de la madrugada. En sus brazos llevaba una caja de cartón empapada, su estetoscopio, una taza que decía «La enfermera más buena del mundo», una foto de sus padres y la carta de despido. Buscó a tientas las llaves de su coche. Conducía un Honda Civic de 2014 destartalado que necesitaba una plegaria para arrancar en las mañanas frías. «¿Qué hago?», pensó. «No puedo ir a la policía. Patrick es dueño del comisario de policía. Todo el mundo lo sabe. Si acudo a la prensa, me enterrarán con demandas antes de que se publique la noticia». Abrió la puerta de su coche. Vroom. Un rugido sordo vibró en las suelas de sus zapatillas. No era un trueno, eran motores, grandes. Maya se quedó paralizada. Miró hacia la entrada del aparcamiento. Los faros atravesaron la lluvia. No eran unos pocos, sino muchos. Un Chevrolet Suburban negro, con las ventanas tintadas de negro azabache, dobló la esquina a toda velocidad. Iba muy rápido, demasiado rápido para una zona hospitalaria. Le seguían otro y otro, un convoy. Maya dejó caer las llaves. El SUV que iba en cabeza frenó en seco justo delante de su Honda, bloqueándole el paso. El segundo se detuvo detrás de ella. Los demás se desplegaron, creando un perímetro de acero y goma, bloqueando la salida y la entrada del hospital. No eran coches de policía. No había sirenas ni luces azules y rojas intermitentes. Eran coches fantasma, con matrículas del gobierno o del cártel. Finch pensó, con el pánico apoderándose de su garganta. No solo quería que me despidieran, quería silenciarme. Retrocedió apresuradamente, dejando caer la caja. La taza se rompió contra el asfalto. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra el ladrillo húmedo de la cabina de seguridad. Las puertas de los todoterrenos se abrieron al unísono. Los hombres salieron. Eran gigantes vestidos con ropa táctica de civil, pantalones cargo oscuros, chaquetas impermeables grises ajustadas y botas pesadas. Se movían con una fluidez aterradora. Llevaban armas, carabinas de cañón corto, en posición baja pero listas para disparar. Ignoraban la lluvia. Ignoraron al guardia de seguridad que asomó la cabeza fuera de la caseta y rápidamente se volvió a meter dentro, cerrando la puerta con llave. La miraban a ella. «Por favor», susurró Maya levantando las manos. «No se lo he dicho a nadie. No se lo diré a nadie». Un hombre del vehículo que iba en cabeza dio un paso adelante. Era diferente a los demás. No llevaba rifle. Llevaba una pistola enfundada en la cadera. Era alto, afroamericano, con la cabeza rapada y la barba recortada con precisión geométrica. Su rostro era duro, pero sus ojos no eran salvajes como los de un pinzón. Eran calculadores, tranquilos. Caminó directamente hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia, la lluvia perla en su chaqueta. «¿Eres Maya Brooks?». Su voz era profunda, autoritaria. Maya asintió, incapaz de hablar. Apretó los ojos, esperando el disparo. «Lo siento, mamá. Lo siento, papá». «Mírame», ordenó el hombre. Maya abrió los ojos. «Soy el comandante Silas Graves, de la Marina de los Estados Unidos, Grupo de Guerra Especial», dijo. Metió la mano en la chaqueta. Maya se estremeció. Sacó una tableta, no un arma. Tocó la pantalla y se la mostró. Era una transmisión en vivo, la imagen de una cámara de seguridad, pero no del estacionamiento. Era del interior del hospital, de la UCI. El video mostraba la habitación 412, pero parecía una zona de guerra. 4 hombres con el mismo equipo táctico que los del aparcamiento montaban guardia alrededor de la cama del desconocido. El Dr. Finch era visible en una esquina de la imagen, inmovilizado contra la pared por uno de los operadores, con aspecto aterrorizado. «¿Es este el hombre al que salvaste?», preguntó Graves, señalando al paciente en la pantalla. «Sí», chilló Mia. «El señor Smith». «No se llama Smith», dijo Graves con una leve sonrisa en los labios. «Se llama Almirante Thomas Havoc Sterling, antiguo miembro del equipo SEAL 6 y actual director de operaciones de inteligencia naval para la cuenca del Pacífico». Mir se quedó boquiabierta. El vagabundo, el tipo con la cicatriz irregular. «Perdimos el contacto con el almirante hace 18 horas», continuó Graves, con un tono de voz que se volvió frío como el acero. «Su baliza se apagó. Hemos estado registrando toda la ciudad en su búsqueda. Acabamos de recibir una señal localizada de su rastreador subcutáneo. Se activó cuando su corazón se detuvo
y volvió a latir. Graves se inclinó hacia ella. Los datos del rastreador nos indican que su corazón se detuvo durante 2 minutos. También nos indican que la única razón por la que volvió a latir es porque alguien se negó a detener la reanimación cardiopulmonar. Miró las manos de Mir. Aún temblaban. El almirante Sterling está despierto, dijo Graves. Está aturdido, está drogado y enfadado, pero pide una cosa. ¿Qué? Maya susurró. La enfermera, dijo Graves. Dijo, traedme a la novata con el buen gancho de derecha. ¿Eres tú? Maya asintió lentamente. Le rompí las costillas. Ha pasado por cosas peores. Graves lo descartó. Señora, vamos a sacar al almirante inmediatamente. Esta instalación está comprometida. Creemos que el atentado contra su vida fue un trabajo interno orquestado por un contratista militar privado que utilizó al personal del hospital. Graves señaló la puerta abierta del vehículo blindado. El interior era de cuero, cálido, y estaba iluminado por el suave resplandor de los equipos de comunicaciones. Necesitamos que venga con nosotros, dijo Graves. ¿Yo? ¿Por qué? Porque el almirante se niega a que el personal del hospital lo toque. No nos deja trasladarlo hasta que la enfermera Brooks dé el visto bueno para el transporte. Y, francamente, mamá, te has convertido en un objetivo para las personas que intentaron matarlo. Si te dejamos aquí, estarás muerta al amanecer. Maya miró su taza destrozada en el suelo. Miró el hospital que acababa de desecharla como si fuera basura. Miró los 10 SUV negros llenos de los hombres más letales del planeta, esperando su decisión. Miró a Graves. ¿Puedo llevarme mi planta? Graves parpadeó y luego miró la suculenta medio muerta en la caja húmeda. Coge la planta, mamá. Saldremos en 30 segundos. Maya cogió la suculenta. Graves le abrió la puerta trasera. Mientras se subía al enorme vehículo, vio cómo se abrían de golpe las puertas del hospital. Clive Patrick y 2 guardias de seguridad salieron corriendo bajo la lluvia. Patrick parecía furioso. Vio el convoy, vio a los hombres armados. Vio a Maya sentada en la parte trasera del sub que iba en cabeza. Patrick se dirigió hacia ellos. ¿Qué significa esto? Esto es propiedad privada. Voy a llamar a la policía. Graves ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente levantó 2 dedos hacia el operador que estaba más cerca de Patrick. El operador levantó su rifle, no para disparar, sino para bloquear. Se interpuso en el camino de Patrick como un muro de ladrillos. Graves se subió al asiento del pasajero y pulsó su radio. Orden a todas las unidades. El paquete está a salvo. El activo está a salvo. Abandonamos el nido. Tiempo estimado de llegada al refugio Alfa. 20 minutos. Se volvió para mirar a Mia en el asiento trasero. Abróchese el cinturón, enfermera Brooks. Ahora forma parte de la Marina. El motor rugió. La caravana salió del aparcamiento, salpicando con agua los caros mocasines italianos de Clive Patrick, que se quedó indefenso bajo la lluvia. Mientras se adentraban en la autopista, Maya miró por la ventana. No solo estaba dejando su trabajo, estaba dejando su antigua vida. «¿Comandante?», preguntó, con voz firme. «Sí, señora». Dr. Finch le inyectó algo al almirante. Cianuro, tal vez, o un paralizante. Graves se tocó los auriculares. «Entendido. Tenemos la jeringa. Nuestro equipo médico la está analizando. Y no se preocupe por el Dr. Finch». «¿Por qué?» «¿Por qué?», dijo Graves mirando las luces de la ciudad que se difuminaban. «Una vez que estabilicemos al almirante, querrá tener una conversación muy larga y muy privada con el Dr. Finch. Y el almirante no es un hombre que crea en las demandas por negligencia». Maya se recostó. Por primera vez en una hora, se sintió segura. Pero la seguridad era una ilusión, porque las personas que querían muerto al almirante Sterling no eran solo los administradores del hospital. Eran algo mucho más grande, y estaban observando el convoy desde un dron que sobrevolaba el horizonte de Seattle. La radio crepitó. «Comando, aquí Talon Charlie. Tenemos 2 sedanes sin luces que nos persiguen a gran velocidad». La cara de Graves se endureció. Amartilló su arma. «Enfermera Brooks», dijo con calma, «mantenga la cabeza agachada». El interior del Chevrolet Suburban era una fortaleza de cuero y luces LED azules, pero para Maya era como un submarino que se estaba hundiendo. La lluvia azotaba el cristal antibalas, distorsionando los faros de los coches que se agolpaban detrás de ellos. «Contacto por detrás», gritó la radio. Era la voz del operador del vehículo trasero. «Indicativo de llamada Martillo 2.
Dos sedanes con las luces apagadas. Están acelerando. Veo armas. MP5. El comandante Graves no se inmutó. Ni siquiera miró hacia atrás. Se quedó mirando la pantalla de navegación, ajustando con calma el zoom del mapa con los dedos. Las reglas de combate están activas, dijo Graves por los auriculares, con una voz tan tranquila como si estuviera pidiendo un café. Conducción defensiva. No utilicen fuerza letal a menos que les disparen. Estamos en una zona civil. Pop, pop, pop. El sonido era débil, amortiguado por el pesado blindaje del todoterreno, pero inconfundible. Algo rebotó en el parachoques trasero de su vehículo. «¡Están disparando!», gritó Maya, agarrándose al cinturón de seguridad con una mano y a su suculenta con la otra. «Están intentando inutilizar los neumáticos», corrigió Graves. «Los neumáticos antipinchazos aguantan. Hammer 2, tienes permiso para inutilizar». El todoterreno que iba detrás de ellos se desvió. Maya giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la ventana trasera del Suburban que les seguía se bajaba unos centímetros. Apareció un cañón. Una ráfaga de destellos iluminó la lluviosa noche. El sedán que iba en cabeza se desvió violentamente, con el neumático delantero destrozado. Giró sobre sí mismo a lo largo de 3 carriles y se estrelló contra la mediana de hormigón en una lluvia de chispas. El segundo sedán, sin embargo, era más hábil. Se colocó detrás de un camión semirremolque, utilizando el vehículo civil como escudo para acortar distancias con el convoy. «¿Profesionales?», murmuró Graves. «Estos no son matones callejeros. Es conducción PMC». «¿PMC?», preguntó Maya, con voz temblorosa. «Contratistas militares privados, mercenarios», explicó Graves, mirando por el espejo lateral. Alguien pagó mucho dinero para asegurarse de que el almirante no se despertara. El convoy entró en la rampa de acceso a la autopista, incorporándose a la I-5 Sur. El velocímetro subió a 80, 90, 100 millas por hora. Los pesados todoterrenos se movían con sorprendente agilidad, zigzagueando entre el escaso tráfico nocturno. «¿Estado del activo?», preguntó Graves. «¿Estable?», respondió una voz desde la parte trasera del todoterreno. Un médico estaba agachado junto a una camilla en la que yacía atado el almirante Sterling. «La presión arterial es inestable. Está consciente, pero aturdido. Pide su arma». «Deniega esa petición», dijo Graves secamente. De repente, una motocicleta pasó rugiendo junto a ellos por el arcén, una elegante moto deportiva negra. El conductor iba vestido completamente de cuero negro y con la visera del casco bajada. Cuando la moto se puso en paralelo a la ventana de Maya, el conductor levantó una mano. No estaba saludando. Sostenía una bomba adhesiva, una carga explosiva magnética. Lado izquierdo de la moto. Maya gritó. Graves lo vio. No dudó. Giró bruscamente el volante hacia la izquierda. La enorme Suburban se tambaleó y chocó contra la motocicleta. Fue un movimiento brutal y calculado. La moto golpeó el guardabarros, se tambaleó y el conductor perdió el control. La moto derrapó hacia un lado, provocando chispas en el asfalto, y el conductor cayó en la mediana cubierta de hierba. «Amenaza neutralizada», dijo Graves, corrigiendo el desvío. «Buena vista, enfermera Brooks». Maya estaba hiperventilando. «Acabo de matar a un tipo. Tú has salvado a 4 personas en este coche», dijo Graves con severidad. «Céntrate en eso. Estamos a 8 kilómetros del punto de extracción. ¡Aguanta!». La persecución se intensificó. El sedán restante era persistente y se acercaba. Pero el convoy de la Marina era una máquina bien engrasada. El SUV trasero, Hammer 2, frenó bruscamente de repente. El sedán que los perseguía, tomado por sorpresa, chocó contra la parte trasera del parachoques blindado. El capó del sedán se arrugó como el papel de un acordeón. El vapor silbó. La amenaza había desaparecido. «Limpio», informó Hammer 2. «Todos los enemigos eliminados». «Entendido», dijo Graves. «Apagad las luces. Ruta Bravo». El convoy salió abruptamente de la autopista, tomando una oscura carretera de servicio que conducía a los densos bosques de las estribaciones de las cascadas. Condujeron otros 20 minutos en silencio, las luces de la ciudad desvaneciéndose detrás de ellos hasta que no quedó nada más que la lluvia, los pinos y el zumbido del motor. Mia miró al médico que atendía al almirante. Sterling murmuraba, retorciéndose ligeramente contra las correas. «¿A dónde vamos?», preguntó Maya. Graves apagó los faros y encendió las gafas de visión nocturna.
Al refugio Alfa. Es una instalación secreta. Nadie sabe que existe, excepto el presidente y el almirante, ni siquiera la CIA. El todoterreno redujo la velocidad y se acercó a lo que parecía una sólida pared rocosa. Graves encendió las luces largas en una secuencia específica. Larga, corta, larga, corta. La pared de roca crujió. Era una puerta hidráulica camuflada. Se deslizó para abrirse, revelando un túnel de hormigón bañado por luces rojas de emergencia. El convoy entró, y las pesadas puertas se cerraron tras ellos con un golpe seco, dejando fuera al rey, a los mercenarios y al mundo que Mayer conocía. La instalación era una maravilla de la ingeniería de la Guerra Fría, actualizada con tecnología del siglo XXI. Era un búnker excavado en lo profundo de la montaña que olía a ozono y aceite de armas. Tan pronto como los todoterrenos se detuvieron, la bahía se llenó de actividad. Médicos militares con batas verdes y blancas se apresuraron a acercarse. «Traed la camilla», un médico alto y calvo gritó. «Llevadlo a la sala de traumatología, rápido». Sacaron al almirante Sterling de la parte trasera del todoterreno. Tenía peor aspecto que en el hospital. Su piel estaba gris, sudaba profusamente, pero tenía los ojos abiertos y furiosos. «Quítame las manos de encima», rugió Sterling, aunque su voz era débil. Golpeó al médico calvo. «Almirante, por favor, se encuentra en estado crítico», insistió el médico, tratando de iluminarle los ojos con una linterna. «Soy el doctor Harris, jefe médico de este sector. Necesito intubarlo para proteger sus vías respiratorias». «¿Sin tubos?», Sterling tosió. Un sonido húmedo y entrecortado. «He dicho que traigan a la chica». El doctor Harris parecía confundido. «¿La chica?» «Señor, contamos con el mejor equipo de traumatología del estado». «¿La enfermera?», gritó Sterling, agarrando al doctor Harris por la solapa y tirando de él hacia abajo. «La del aparcamiento. Brooks». Todo el hangar se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirar a Maya. Estaba de pie junto al todoterreno, agarrando su planta, con aspecto de ciervo ante los faros de un coche. Su bata estaba manchada de café y sudor. Tenía el pelo revuelto. Parecía una niña en comparación con los endurecidos soldados y los médicos de élite que la rodeaban. Graves dio un paso al frente. «Doctor Harris, retírese. El almirante ha dado una orden». «Esto es ridículo». Harris se burló. «Es una civil, una niña. Mírela. Probablemente nunca haya visto una herida de combate en su vida. Lo trajo de vuelta de entre los muertos hace una hora». Graves dijo en voz baja. Miró a Maya. «Enfermera Brooks, le toca». Mia tragó saliva. Le entregó su planta a un comando desconcertado. «Sostén esto. No la riegues en exceso». Se dirigió hacia la camilla. El miedo seguía ahí, pero en cuanto vio al paciente, se activó su modo enfermera. Era un interruptor que no podía apagar. «Retrocedan todos», ordenó. Su voz no era alta, pero se proyectaba. «Denle aire». Se acercó a la camilla. Sterling la miró. Su respiración era superficial. «Has venido», dijo con voz ronca. Una pizca de alivio cruzó su rostro de granito. «No me has dado mucha elección, almirante», dijo ella, comprobándole el pulso. Era débil. «Háblame. ¿Cómo te sientes?» «Y no mientas». «Pesadez en el pecho», Sterling gruñó. «Visión borrosa. Sabor metálico en la boca. Como monedas». Maya frunció el ceño. «Monedas, no almendras». Las almendras eran para el espía. Sterling jadeó, para asustarlo, pero el sabor es metálico. La mente de Maya se aceleró. Sabor metálico, arritmia, dificultad respiratoria. Y Finch usó un líquido transparente. El doctor Harris intervino, incapaz de contenerse. «Es claramente una infección miocardial causada por el estrés. Tenemos que administrarle heparina y nitroglicerina. Si le das nitroglicerina, lo matarás», espetó Maya, sin levantar la vista. «¿Perdón?» Harris se enfureció. «Yo estudié en la Facultad de Medicina de Harvard y fui a la escuela pública, pero sé que un sabor metálico combinado con inestabilidad cardíaca sugiere toxicidad por metales pesados o un compuesto específico como el arsénico ortalio». Maya replicó. Miró las uñas de Sterling. Tenían unas tenues líneas blancas, las líneas de Mace. Normalmente tardaban semanas en formarse, pero en casos agudos de dosis altas, las uñas podían decolorarse al instante. «¿Bebiste algo antes de desmayarte en los muelles?», preguntó Maya. «¿Té?», susurró Sterling. «Con un contacto llamado Silas».
No, Silus, Sylvan, Talio, dijo Maya con decisión. No tiene olor ni sabor. Se disuelve en líquido, provoca problemas cardíacos, sabor metálico y debilidad. Y Finch le inyectó algo para acelerarlo. Probablemente cloruro de potasio para simular un ataque al corazón. ¿Talio? Iris se rió. Es un veneno del KGB de la Guerra Fría. Nadie lo usa. Los que nos persiguieron por la autopista no son precisamente ejecutivos modernos. Graves intervino. Son de la vieja escuela. Maya se volvió hacia Graves. Necesito radio azul de Prusia. Es el antídoto para el talio y lo necesito ahora o sus riñones dejarán de funcionar y entrará en paro cardíaco permanente. El doctor R.S. cruzó los brazos. No almacenamos antídotos desconocidos basándonos en la corazonada de una enfermera temporal. Voy a proceder con el protocolo cardíaco. Cogió una jeringa de nitroglicerina. No lo haga, advirtió Maya. Aris destapó la aguja. Seguridad. Sáquenla de aquí. Dos guardias se adelantaron. Clic. El sonido fue leve, pero resonó con fuerza en la cavernosa sala. El almirante Sterling había sacado una pistola de la funda del médico que estaba a su lado. Le temblaba la mano, pero el cañón apuntaba directamente al pecho del doctor Aris. Ella dijo. Sterling gruñó, con los ojos ardiendo con una intensidad aterradora. Azul de Prusia. El doctor Aris se quedó paralizado, con la aguja suspendida a pocos centímetros del puerto intravenoso. Miró la pistola. Miró al almirante. Comandante Graves, chilló Reese. Graves se encogió de hombros. Yo le haría caso, doctor. Dispara peor cuando está mareado, lo que significa que podría darle en la ingle en lugar de en el pecho. Ars bajó lentamente la aguja. Se volvió hacia una enfermera. Comprueba los almacenes de toxicología. A ver si tenemos azul de Prusia. 3 minutos más tarde, la enfermera regresó con un frasco polvoriento de cápsulas. Lo tenemos. Caducó hace 6 meses, pero está sellado. Funcionará, dijo Maya. Cogió el frasco, abrió 2 cápsulas y disolvió el polvo en un vaso de agua. Almirante, tiene que beber esto. Sabrá a pintura azul. Sterling enfundó la pistola. Cogió el vaso de la mano de Mera. Sus dedos rozaron los de ella. Tenía la piel ardiendo. «De un trago», susurró, y se bebió el líquido azul. Hizo una mueca, tosió, pero se lo tragó. Le devolvió el vaso a Ma. «Ahora», dijo Sterling, con la voz ya un poco más fuerte, o tal vez fuera solo la fuerza de su voluntad, que salgan todos excepto Graves y ella. El doctor Harris parecía ofendido, pero sabía cuándo estaba derrotado. Hizo una señal a su equipo para que se marchara. La sala se vació, dejando solo el zumbido de los ventiladores. Sterling se recostó y cerró los ojos. El peligro inmediato de un ataque al corazón parecía estar pasando a medida que el antídoto comenzaba a neutralizar la toxina en su intestino. ¿Tienes nombre, enfermera?, preguntó Sterling, con los ojos aún cerrados. «Me llamo Brooks». «Bueno, Maya Brooks», dijo Sterling, abriendo los ojos. El acero gris había vuelto. «Acabas de meterte en un lío tan grande que vas a necesitar un tubo de buceo. ¿Sabes quién intentó matarme? Finch. Finch es un títere», espetó Sterling. «El que mueve los hilos es Garrison Blackwell». Graves se tensó. «Blackwell Defense, el mayor contratista del Pentágono». «El mismo», dijo Sterling. «Encontré pruebas. Blackwell no solo vende armas, fabrican amenazas. Agentes biológicos que prueban en la población sin techo de Seattle para vender las curas al mejor postor. Habitación 412. Yo no era solo un paciente, formaba parte de la operación de limpieza. Creyeron que se les había escapado uno». Sterling miró a Meyer. «Saben que me salvaste», dijo con severidad, «lo que significa que Blackwell sabe quién eres. Tiene tu rostro, tiene tu nombre. Y tiene recursos que hacen que la CIA aparezca, los Boy Scouts». Maya sintió un nudo frío en el estómago. «Entonces no puedo ir a casa». «¿A casa?» Sterling se rió. Un sonido seco y humillante. «Chica, estás muerta. En lo que al mundo respecta, Maya Brooks murió esta noche en un accidente de coche en la I-5. Esa es la historia que Graves va a difundir por la mañana». Maya lo miró fijamente. «¿Qué? Es la única forma de mantener a salvo a tu familia», añadió Graves con delicadeza. «Si Blackwell cree que estás viva, irá a por tus padres para llegar hasta ti. Si estás muerta, el rastro se acaba». Maya sintió que las lágrimas finalmente se derramaban. «Entonces, no tengo nada. ¿Tienes un trabajo?»
dijo Sterling. Intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor. Necesito un médico, alguien que no esté en nómina, alguien que pueda pensar con rapidez y no tenga miedo de romper unas cuantas costillas. Extendió una mano. Era grande, callosa y llena de cicatrices. Bienvenida a la flota fantasma, Teniente Brooks. Maya miró la mano. Miró a Graves, que le hizo un gesto solemne con la cabeza. Pensó en Beatrice, en Finch, en el aparcamiento lluvioso y en la vida que le habían arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Se secó las lágrimas. Tomó la mano del almirante. Me llamo Maya, corrigió, y voy a necesitar un sueldo mayor que el que me pagaba St. Jude. Sterling sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Era aterrador. Hecho. Habían pasado 3 días desde la extracción, 3 días en los que Maya había vivido en un búnker de hormigón que oficialmente no existía. Había aprendido a desmontar una Glock 19, aunque esperaba no tener que usarla nunca. Había aprendido a poner una vía intravenosa en la parte trasera de un vehículo en movimiento y, lo más importante, había descubierto la verdad sobre por qué su vida se había derrumbado. El almirante Sterling se sentó a la cabecera de una mesa metálica de reuniones. Tenía mejor aspecto. Había recuperado el color en la cara, aunque el azul prusiano seguía haciendo efecto en su organismo. Llevaba una sencilla camiseta negra que dejaba ver el entramado de cicatrices de sus brazos. Caballeros y Maya, comenzó Sterling, proyectando un mapa holográfico sobre la mesa. Este es el centro de datos seguro de Blackwell. Se encuentra a 20 metros a las afueras de Tacoma, camuflado como un almacén logístico de una cadena de supermercados. El mapa se amplió. Las señales de calor mostraban a los guardias patrullando el perímetro. Blackwell sabe que hemos sobrevivido, continuó Sterling. Sabe que tenemos su nombre. Esta noche, a las 2 horas, sus sistemas tienen programado realizar un borrado completo. Si eso ocurre, las pruebas de los ensayos biológicos desaparecerán. Tenemos que asegurar los servidores físicos antes de que se produzca ese borrado. Graves se inclinó hacia adelante. La información sugiere una fuerte presencia. Mercenarios, el mismo grupo que nos atacó en la I-5. Nos están esperando. Bien, Sterling sonrió con frialdad. Odio decepcionar a los invitados. Se volvió hacia Maya. Ahora llevaba equipo táctico, que no le quedaba bien, pero era funcional. Llevaba una mochila de médico a la espalda, llena de suministros que ella misma había solicitado. Maya, quédate en el Bearcat con el oficial de comunicaciones, ordenó Sterling. Eres nuestro respaldo médico. Si alguien cae, lo llevaremos hasta ti. No entres en el edificio. ¿Entendido? Entendido, dijo Maya, con el estómago revuelto. La incursión comenzó en silencio. La flota fantasma se movía como el humo. Rompieron la valla perimetral sin activar ni un solo sensor. Maya se sentó en el vehículo blindado a media milla de distancia, observando las imágenes de la cámara del casco en los monitores. Parecía un videojuego, verde y granulada. Rompiendo, susurró Graves por el comunicador. En la pantalla, la puerta trasera del almacén se abrió hacia adentro con un ruido sordo amortiguado. El equipo entró en masa. Luego, el caos. Contacto frontal. Estallaron los disparos. Las imágenes de video se sacudieron violentamente. El almacén no estaba lleno de comestibles. Era una fortaleza de racks de servidores y pasarelas. Los destellos de los cañones iluminaban los oscuros pasillos. Hombre caído, hombre caído. Era la voz de Graves. El operador Hammer 3 ha sido alcanzado. Arteria de la pierna, hemorragia grave. Sacadlo. Sterling gritó por la radio. Atrapado. Gritó Graves. No podemos moverlo. Está al descubierto. Maya miró fijamente la pantalla. Vio al operador en el suelo agarrándose el muslo. La sangre era negra en la visión nocturna y se acumulaba rápidamente. Una hemorragia en la arteria femoral. Tenía 3 minutos, quizá menos. Se está desangrando, dijo Maya al oficial de comunicaciones que estaba a su lado. El protocolo dice que mantengamos la posición, dijo el oficial, tecleando frenéticamente. Maya miró la pantalla. Miró su maletín médico. El protocolo la había costado el despido. El protocolo era para gente que quería ver morir a otras personas. Cogió su maletín. Abran la puerta. Negativo. El almirante dijo. Maya pulsó el botón de apertura manual de la puerta. Dígale al almirante que voy para allá. Saltó del Bearcat y corrió hacia el almacén. Volvía a llover, empapándola al instante. Ahora podía oír los disparos, fuertes y estruendosos como truenos. Llegó a la puerta forzada.
Las balas estaban destrozando el marco de hormigón. Se metió dentro, resbalando por el suelo resbaladizo. «Brooks», rugió la voz de Sterling en su auricular. «Vuelve al vehículo. ¡Cúbreme!», gritó ella, sorprendiéndose a sí misma. Se arrastró hacia el operador caído. Las balas rebotaban en los racks de servidores sobre su cabeza, haciendo llover chispas y fragmentos de plástico sobre ella. Llegó hasta el soldado. Estaba pálido, en estado de shock. «¡Te tengo!», gritó por encima del ruido. Le rasgó la pernera del pantalón. La herida era irregular. Le presionó la ingle con la rodilla para controlar el punto de presión y arrancó un toricate de su chaleco. «¡Fuego de cobertura!», gritó Graves. Los sellos desataron una lluvia de plomo, obligando a los mercenarios de la pasarela a agacharse. Maya giró el toricet hasta que la hemorragia se detuvo. «¡Muévete! Tenemos que movernos». Agarró la asa de arrastre del soldado. Graves llegó un segundo después y agarró el otro lado. Juntos, lo arrastraron detrás de un pesado generador. Mientras Maya comprobaba las constantes vitales del soldado, miró al otro lado del almacén. En el centro de la sala, detrás de una pared de cristal, estaba la sala principal de servidores. Y dentro, sacando frenéticamente discos duros, había un hombre con una bata blanca de laboratorio. El doctor Adrian Finch. No estaba muerto, no estaba en la cárcel. Estaba aquí borrando los datos. Maya sintió una rabia que no sabía que poseía. Miró fijamente a Finch a través del cristal. Él la vio. Abrió mucho los ojos. Reconoció a la enfermera a la que había intentado destruir. Finch agarró un maletín metálico y corrió hacia la salida trasera de la sala acristalada. «¡Está huyendo!», gritó Mia, señalando. «Finch tiene los discos». Sterling salió de entre las sombras, con la cara manchada de grasa y sangre. Vio a Finch. «Graves, ocúpate de los heridos», ordenó Sterling. «Brooks, quédate agachado». Sterling saltó por encima de una cinta transportadora y persiguió a Finch. Finch salió corriendo de la sala de servidores y se dirigió hacia un muelle de carga. Temblando de miedo, forcejeó con un teclado. La puerta se abrió y salió tambaleando bajo la lluvia. Sterling fue más rápido. Derribó a Finch sobre el asfalto mojado del muelle de carga. El maletín se deslizó. Finch se echó hacia atrás y sacó una pequeña pistola de su abrigo. «No te acerques. Dispararé». Sterling se levantó lentamente. Ni siquiera levantó su arma. Simplemente caminó hacia Finch. «Intentaste matarme en una cama, Adrian», dijo Sterling, con voz baja y aterradora. «¿Crees que una pistola en tu mano cambia algo?» La mano de Finch temblaba. «Yo solo seguía órdenes. Blackwell me obligó. Has traicionado tu juramento». Una voz llegó desde la puerta. Maya estaba allí. Sostenía el maletín. Finch la miró. «Maya, por favor. Ambos somos profesionales médicos. Curamos a la gente». «Yo curo a la gente», dijo Maya, con voz temblorosa pero firme. «Tú los matas por un sueldo». Finch apuntó con la pistola a Maya. Bang. Finch dejó caer la pistola. Miró hacia su hombro, donde florecía una flor roja. Sterling bajó su arma. «Eso fue por la enfermera», dijo Sterling. Se acercó, apartó la pistola de una patada y ató las manos de Finch con bridas. «Vas a vivir, Adrian, y le vas a contar todo sobre Garrison Blackwell al gran jurado federal». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. «No es la policía, es la policía militar». Había llegado la caballería. Sterling se acercó a Mera. Le quitó el maletín. «Desobedeciste una orden directa», le dijo, mirándola desde arriba. «Salvé una vida», respondió ella. Sterling miró el maletín y luego volvió a mirar el almacén, donde su equipo estaba vivo gracias a la rápida actuación de ella. «Sí», gruñó, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. «Lo hiciste. Buen trabajo, marinera». 6 meses después, el sol se ponía sobre un pequeño aeródromo en Virginia. Un jet privado estaba en la pista, con los motores en marcha. Maya Brooks cruzó la pista con una bolsa de viaje y una planta muy sana, vibrante y suculenta. Ahora llevaba un traje de vuelo en lugar de la bata de St. Jude. En el hombro llevaba un parche con una calavera, con una cofia de enfermera cruzada, con una jeringa y un tridente. Cuerpo médico de la flota fantasma. El comandante Graves estaba junto a las escaleras del jet. «¿Está lista, teniente?» «Lista», respondió Maya. «¿A dónde nos dirigimos?» «Blackwell no se rindió sin luchar», dijo Graves entregándole un expediente. «Su red está fracturada pero activa.
Hemos rastreado un envío de esas muestras biológicas hasta un puerto de Macao. El almirante quiere que despeguemos en 5 minutos. Maya miró el expediente. Era peligroso. Era una locura. Estaba a millones de kilómetros del ala cardíaca y de la mirada crítica de la enfermera Beatrice. Sonrió. Había perdido su antigua vida, sí, pero había encontrado otra cosa. Había encontrado una familia. Había encontrado un propósito. Y lo más importante, había descubierto que cuando los SUV negros vinieron a por ella, no tenía por qué ser la víctima. Podía ser la tormenta. Vamos a salvar el mundo, dijo Maya y subió las escaleras. Mientras el avión rugía en el cielo, inclinándose hacia el horizonte, Mia miró por la ventana. En algún lugar allá abajo, en una prisión federal de máxima seguridad, el Dr. Finch estaba sentado en una celda. Y en algún lugar, en una cámara acorazada, la verdad estaba a salvo. La enfermera novata había desaparecido. La operadora había llegado. Vaya, qué viaje. Desde un aparcamiento lluvioso en Seattle hasta una redada secreta en una granja de servidores secreta, Maya Brooks pasó de comprobar constantes vitales a acabar con una conspiración global. Esto demuestra que nunca sabes a quién estás salvando o de lo que eres capaz hasta que te ponen a prueba. Si te ha gustado esta historia de justicia, traición y acción de alto riesgo, no olvides darle al botón me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y si quieres escuchar la segunda parte, en la que Maya se enfrenta al cártel en Macao, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perdértela. Comenta a continuación. ¿Qué harías si aparecieran 10 SUV negros para buscarte? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por vernos y cuídate.